Bueno, pues muy buenas tardes. Empezamos la segunda sesión de las quintas jornadas Los colores de la piel. En este caso, pues tenemos como a persona invitada a Sandra Gamarra, y luego también vamos a tener dos ponencias de Huberta Márquez y de Carmen Sánchez. Quería daros las gracias a vosotras tres en particular y a todos los que asistís, y también dar las gracias a la Universidad Complutense, que a través del decanato de la Facultad de Bellas Artes, del Departamento de Pintura y Restauración y del vicerrectorado, pues hace posible que una vez más estemos aquí en estas jornadas. En mi caso, antes le comentaba a Sandra que, bueno, tuve ya la oportunidad de contar con ella en otro evento con la Complutense, que también estaba relacionado, de One Me Rumi, y bueno, desde hace años, pues la verdad es que su trabajo pues lo hemos seguido. No solo es interesante, y lo puedo destacar porque en el 2024 estuvo representando a España en la Bienal de Venecia, sino que además, desde que empezase su museo con Lima y todos sus análisis sobre lo que es la forma de leer todo el legado, en particular desde Perú, pero en todo el legado pues latinoamericano, con el colonialismo, con todos unos proyectos que también estuvimos viendo aquí en Madrid cuando fueron en la sala de Alcalá 31, y en otras ocasiones pues ha estado totalmente relacionada con la piel. Entonces no me voy a demorar mucho en la presentación, pero sí pues darle las gracias encarecidamente a Sandra, y seguro que con lo que nos cuenta a partir de su ponencia pues podemos tener un poco de debate y de diálogo después. Pues Sandra, muchas gracias de nuevo por estar aquí, y gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y nuevamente por contar con mi trabajo. Como decías, a veces todos los temas están como muy interrelacionados, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto puedo repetirme, si estamos los mismos de la invitación pasada, así que nada, si hay temas que recurren, pues me disculparéis. Pero he intentado hacer una pequeña presentación de mi trabajo, pero también desde una postura bastante autobiográfica, porque creo que puede ayudar un poco a entender desde dónde me ubico, ¿no? Cuando hablamos de raza y pertinentemente de color. Así que nada, voy a compartir pantalla y vamos a empezar, ¿vale? Pues empezamos. Vengo, bueno, como pueden saber algunos, bueno, yo nací en Perú hace ya 53 años. Mi familia es lo que llamamos en Perú es una familia mestiza. Mi padre tiene una base racial. Es una unión entre indígenas, afroamericanos, afrodescendientes y seguramente español. Y mi madre proviene de una inmigración japonesa que llegó a Perú a inicios del siglo pasado. El país siempre ha estado en esa constante pregunta de qué cosa es lo peruano, qué cosa es el peruano moderno, y en esas tensiones siempre el componente amazónico e indígena ha quedado como un sustrato de pasado, como un sustrato además de un pasado que hay que dejar atrás, ¿no? Así que, por un lado, siempre ha habido esa tensión con lo que es lo original, entre comillas, y por otro lado, la herencia japonesa se hereda por el lado paterno. Entonces, en la colonia, nosotros, hablo de mis hermanos y yo, tampoco era que estábamos bien
tampoco éramos parte, ¿no? Siempre nos sentimos como en un lugar intermedio en esta sociedad tan racista y tan compartimentada, y en donde, por ejemplo, nosotros éramos bastante diversos ya hacia el interior, ¿no? De nosotros mismos. Yo soy la más oscura seguramente de mi familia, de mis hermanos, pero cada quien salió una muy blanquita con el pelo muy ondulado, otra perfectamente japonesa. Mi hermano también podía parecer ni siquiera que pareciéramos hermanos. Así que esto del color creo que también en ese sentido lo determina ya no solamente tu propio epidermis, sino el color también está en los ojos del que te mira, ¿no? Y bueno, eso fue, en ese contexto es que yo aparezco con una educación, por supuesto, completamente occidental u occidentalizada, y no solamente mi educación escolar, sino también mi educación universitaria. Yo estudié en una facultad donde el arte tenía una visión completamente clásica. Casi se veía como una continuación de el Dios creador, que así como crea desde cero el mundo y todo lo que se habita, también nosotros teníamos que trabajar pensando en nuestras creaciones como una continuación de esa posición de alguien o de algo que crea novedad, originalidad y sobre todo tiene esta pulsión por crear algo que fuera adorable, ¿no? Que sea, que pudiera pasar a la historia, ¿no? Esa historia que yo, al menos en mi infancia y tampoco durante mis años universitarios, no cuestioné que el componente amazónico e indígena, por ejemplo, casi fuera inexistente, ¿no? Mi pasado, si es que teníamos un pasado, era un pasado occidental, ¿no? No sé por qué no me dejaba estar. Durante los años de estudios en Perú ya se venía cosiendo y terminó por implosionar o explotar el conflicto armado interno entre un grupo terrorista y el Estado peruano, pero cuyo espacio de conflicto se dio en los Andes. Esto hizo que para muchas personas de la costa, que es la zona más occidentalizada de Perú, esto significara un conflicto de indígenas, ¿no? Era un conflicto casi que no tenía que ver con nosotros, ¿no? Con la cultura occidental, sino que casi era un problema que se iba a solucionar solo. Eso, por supuesto, no era así. Pasaron 20 años de conflicto. Y como dicen la mayoría de sociólogos en Perú, a diferencia de la modernidad, esa modernidad geométrica y abstracta que había bañado de alguna manera los otros países vecinos y que en Perú no se había dado, esta idea de renovación se da como 30 años después de estos movimientos modernos en Argentina, por ejemplo, o en Brasil, y aparece en Perú como resultado de la violencia, ¿no? Es esta frase célebre de que fue la violencia la que nos hizo modernos, en el sentido de que fue la violencia terrorista la que nos hizo entender que no necesariamente salíamos de un proceso, pero que estábamos en un proceso que reventaba por sus bordes, porque arrastrábamos una colonialidad que por supuesto empezaba en los virreinatos y de la cual no nos habíamos dado cuenta que permanecíamos allí, ¿no? Como les decía, mi educación fue completamente occidentalizada, casi no había
información que no fuera desde el interior, pero al mismo tiempo estábamos completamente alejados de los circuitos de arte contemporáneo, con lo cual la única manera de que esta información llegara era a través de libros o catálogos, y yo empecé a hacer este tipo de réplicas cubriendo el lugar del original sin ser el objeto real, ¿no? Creaba como otro tipo de originales, y yo siempre, acá tengo un acompañamiento musical, yo siempre he sentido que este proceder de copia proviene de una actividad que también la podemos encontrar en el virreinato, en los primeros pintores indígenas que se dedicaron a replicar las figuras rituales y católicas que luego llenaron las nuevas iglesias, ¿no? de las nuevas ciudades occidentalizadas. Y es una práctica que además se ha seguido dando y que forma parte de lo que en Perú llamamos la cultura bamba o el producto bamba, que es más cercana a la parodia que al producto pirata o al producto que llamamos fake, porque es evidente que no es el producto original, se basa en ese producto al cual uno no llega, que no tienes acceso, pero que forma parte de tu anhelos o de tu cultura visual, ¿no? Cuando llego a España en el 2002, yo empiezo al fin a visitar estos museos que solamente había visto en papel. Cualquier tipo de museo, ¿no? Clásico, contemporáneo, museo de historia natural, museo de artes decorativas, y tenía un real interés por el museo de antropología, porque en ella estaba, o al menos nosotros pensábamos que estaban las pinturas de castas del virrey Amat. Esa es una foto del Museo de Historia, Museo de Antropología, como estaba a principios del siglo pasado, en donde se ve que todavía están en la colección permanente, ¿no? Toda la serie de las pinturas de castas, que son 20 lienzos. Para hacerlo cortito, si alguno no lo sabe, las pinturas de castas son un tipo de pintura tradicional que aparece en el siglo XVIII en México, en donde era muy popular, en donde se explicaba visualmente los resultantes de las uniones de las tres etnias que convivían en ese momento en el territorio americano, ¿no? Los europeos blancos, para hacerlos en grosso, los indígenas, que tendrían que ser marrones, y los negros, que provenían de las personas esclavizadas de África. No solamente había una intención de organizar estas mezclas que parecía que no tenían orden ni concierto, sino que claramente había un mandato, ¿no? Que después de 5, dependiendo de la etnia, o 6 mezclas consecutivas con sangre blanca española, estos resultantes de esos productos volvían a ser gente blanca o limpios de origen, como se llamaban. Cuando yo llego al Museo de Antropología, pues no encuentro las pinturas que tanto que anhelaba ver. Solo encontré una pintura de la serie mexicana, de una de las tantas series mexicanas que hay aquí en España, y para mí fue sorprendente verla sola, ¿no? Y aislada. Tanto así que parecía contar otra historia, ¿no? Parecía la historia de una familia feliz. Y para mí pues fue muy sorprendente ya ver solamente este recorte.
Bueno, seguí viendo el museo y recuerdo que cada museo en ese momento tenía como un piso dependiendo del continente, y ya pues allí mi interés era ver pues el continente europeo, que era también, ¿no?, parte de mi legado, o de una cultura de la que yo me sentía parte. Así que no la encontré. Pregunté a un guardia dónde estaba, ¿no? Y su sorpresa pues fue mayor que la mía, y me dijo que no, que esa era historia, y que esa historia no estaba en ese museo, ¿no? Que tenía que ir a otros museos a buscarlo. Así que para mí fue como una sorpresa, ¿no? Darme cuenta que no había un lugar común, que la historia de cultura compartida era un cuento que se narraba en Perú, pero que aquí no tenía eco. Me di cuenta que, por ejemplo, en los museos de arte, ¿no?, en el Prado, por ejemplo, no había ningún área en donde se relatara ya no solamente los productos culturales del virreinato, sino que no había mención alguna siquiera a esta convivencia de 300 años, convivencia de 300 años, entre comillas. Y nuevamente fue darme cuenta que habitaba entre estos dos vacíos, que ese espacio común era un espacio de ficción, que esa vuelta a lo blanco, que esa vuelta al limpio de origen, a diferencia de las ciudades de América, sí se había dado en España. Aquí había un emborronamiento total de esas historias, y me di cuenta que solo aparecíamos posteriormente, más hacia el arte contemporáneo o hacia el arte moderno, pero como una apertura general a las historias universales, a las historias más, mejor dicho, plurales, ¿no? Pero no como una parte concreta y fundamental de la formación de la nación española. Entonces, bueno, ahí de alguna manera eso que constituía lo que era yo también era borrado, ¿no? Estas reflexiones que tuve en España hicieron que por supuesto revise en dónde se había empezado a escribir ese tipo de historias compartidas y no compartidas, y si había algún lugar en donde se había cuestionado esta idea de mestizaje, que no fuera un mestizaje que condujera al blanqueamiento, ¿no?, sino a una y tampoco a una mistura, sino a una tensión entre estas dos o tres sensibilidades. Y por supuesto, recurrí y regresé a José María Arguedas, que él ya desde 1950 proponía, en un momento en donde Perú aún seguía debatiendo eso que no terminábamos de articular como lo peruano o el peruano moderno, en una tensión permanente entre lo hispano y lo indígena. Él aparece con una tercera vía, que era el mestizaje, no como un mestizaje que lleva hacia un blanqueamiento, sino hablando de un mestizo que
vive permanentemente en esta tensión entre dos sensibilidades que se van superponiendo y que van, en este caso sí, conviviendo dentro de uno en permanencia, ¿no? Esto, por supuesto, lleva a preguntas de qué es lo puro, ¿no? Hay una pureza de lo peruano, hay una pureza en general, y lo que a mí, lo que descubrí en ese momento era que el propio José María Arguedas, cuando presenta su tesis doctoral de antropología, intenta completar o entender lo andino desde una investigación que realiza en España, entendiendo que desde que esa pureza a la cual constantemente se pide, ¿no? En el momento de presentarte o de enunciarte como peruano, tiene que estar íntimamente ligada a esos 300 años de historia. Desde ese momento, para mí, las pinturas de castas han sido un recurso visual que he utilizado en diferentes proyectos. Este proyecto se llamó Producción-Reproducción, en donde evidentemente está toda la carga que contaba antes de este proyecto de blanqueamiento, el mestizaje como un proyecto de blanqueamiento, pero también, eso lo vamos a ver más adelante, el mestizaje como, las pinturas de castas como una herramienta visual de colocar a la mujer como una productora de estos otros, de estos otros cuerpos que van a ser económicamente activos, ¿no? Y cómo es este trabajo invisibilizado, la que también coloca a la mujer ya no solamente en una gradación por su piel, sino a la mujer por una gradación por su propia corporalidad, ¿no? A mí me gustaría volver a estas imágenes que son de las pinturas de castas originales, que se salen justamente de este proyecto, ¿no? De este proyecto de blanqueamiento. Perdón, está en inglés, pero bueno, esta sería esta sucesión de mezclas en donde a más cantidad de sangre española, más desaparece lo indígena, pero en las pinturas de castas también aparecen estas otras mezclas que producen personas que se salen de lo ideal. Estas otras gamas de marrón que no deberían, que no son los productos que desde las reformas borbónicas volverían a organizar los virreinatos. Y yo creo que posicionarse, tal vez aquí me escapo un poquito, pero lo hablamos con personas también inmigrantes, pero que ya radicadas en España, lo que llamamos estas diásporas. Yo creo que colocarse o entenderse como una persona diaspórica es entenderse como estos productos no gratos, como estos productos que no se pueden, que se salen de la norma, como estos productos alternativos, como estos no te entiendo, como estos salto para atrás, pero que desde nuestro lugar podemos replantear estas relaciones que hay, estas relaciones y estas tensiones que hay entre las diferentes culturas que nos albergan.
Bueno, esos son paralelos entre las pinturas de castas reales y las pinturas de castas que yo acompaño con estos textos de feministas que lo que hacen es recontextualizar las pinturas de castas en un contexto más, no solamente racial, sino también de luchas sociales de las mujeres. Y tengo 5 minutos más. Quería también hablar de Rojo Indio. Fue una exposición que tuve en el 2018, en el cual copié en esas vitrinas que nos hacen recordar estos espacios museísticos. Son todos ceramios precolombinos pertenecientes a colecciones españolas y que, por supuesto, están aislados y organizados de maneras completamente diferentes a sus lógicas originales, ¿no? Por supuesto, ese tipo de presentación se da también en Perú, ¿no? No quiero decir que en Perú asumimos otras formas, pero quiero decir, específicamente esto sucedía aquí. Hay una ficción de realidad, porque en realidad, porque estas esculturas están pintadas sobre metacrilato, por supuesto no son los objetos reales, pero detrás de esta ficción de pureza y de cuidado, permanecen todavía estas lógicas que nos diferencian, ¿no? Hay toda una gradación de lo que significa pertenecer a otra cultura que además es una cultura conquistada. Habíamos hablado antes, pero en privado, de buen gobierno. Esta fue una exposición que fue en el 2021, también en Madrid, en donde las tensiones entre las diferentes narraciones, ¿no? De lo que es lo que se cuenta en un lado del mundo y lo que se cuenta en el otro, se enfrentaban como un espejo que se abre. Y la pieza de la que quería hablar aquí era justamente de un préstamo de las pinturas de casas originales para esta exposición. No me gustaría terminar esta pequeña presentación sin dejar claro que hay hay esfuerzos que son, por supuesto, lentos y que son complejos desde las propias instituciones, empezando por el propio Museo de Antropología, que entendiendo la importancia del préstamo de estas obras para la exposición, no dudaron en cederlas, ¿no? Y yo creo que son cambios que se van haciendo lentamente y que solamente ocupando ciertas posiciones de importancia, no sabría cómo definirme, se logra, ¿no? Esas son otras imágenes de la exposición. Esta serie que da nombre a la ponencia, bueno, y a esta pieza se llama Gradación. Son ponchos, seguramente saben lo que es un poncho. Están teñidos con una misma planta que puede dar muchos tonos de marrones y de verdes, pero en este caso trabajé con Elvia Paucar, que es una maestra tejedora de Perú,
Y le pedí que haga estos teñidos con estos tonos de la piel, ¿no? Y para mí era muy bonita la metáfora de pensar que es una sola planta la que dependiendo de los grados de acidez pueden teñir diferentes colores. Bueno, esas son obras de otros artistas que acompañaron la exposición. Y quería terminar con una visita como muy rápida del pabellón de España, Pinacoteca Migrante. No me canso de decir que una vez que pusimos el nombre de la exposición en el pabellón, nos dimos cuenta con Agustín Pérez Rubio, con el curador del pabellón, que nos habíamos equivocado, ¿no? Que el título no debió ser Pinacoteca Migrante, sino una Pinacoteca Migrante, entendiendo que es una de tantos relatos que se pueden hacer acerca de la migración y de las historias de colonialidad que seguramente faltan por relatar. Pero hay una pieza en la que me gustaría detenerme antes de acabar. Es esta vitrina de la sala de la ilustración, del racismo ilustrado. Perdón, que la pieza está aquí. Cuando empezamos a hacer la investigación de obras que iban a servir de recurso para las salas del pabellón, que se referían específicamente a las genealogías o a los géneros de la pintura, paisaje, bodegón y retrato. Nos costó mucho encontrar retratos específicos de gente, de personas de las excolonias con nombre y apellido, ¿no? No, generalmente eran representaciones de tipos, como las pinturas de casas, por ejemplo. Pero algo que me sorprendió fue encontrar estas huchas del Domum. Son representaciones de personas racializadas y a las cuales se les iba a dar ayuda, ¿no? Después de que estos niños recolectaran dinero para ello. Pero pensaba que más allá de esta instauración jerárquica, ¿no? De quién necesita ayuda de quién, ¿no? Quién puede ayudar, quién puede proveer progreso y a qué llamamos ayuda o a qué llamamos cooperación para el desarrollo, que vendría a ser como la seguidilla, ¿no? de esta pulsión por ayudar. Pensaba en el propio hecho de la hucha, ¿no? De cómo estos territorios y de cómo estas culturas y cómo estos propios cuerpos de otros colores han terminado siendo lugares que utilizamos de reserva para cuando las sociedades que consideramos desarrolladas necesitan para continuar nuestras propias formas de vida, ¿no? Quería terminar con eso, pensando en cómo estos tonos de la piel, estos tonos de marrón, son muchos, como estos tonos del negro, por hablarlo a nivel epitelial, también son muchos, pero también recordar que hay muchos tonos de blanco en esa misma metáfora de la
de la pluralidad, de la diversidad y de las tensiones que hay en los diferentes grupos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, yo creo que nos has sugerido muchas ideas con tu trabajo y con tu presentación. Solo antes de empezar para el tema de preguntas, que por querer hablar muy rápido no introduje que íbamos a estar Miguel Herrero de la Universidad de Politécnica de Valencia y yo de moderadores, que soy Blanca Fernández de la Complutense. Y con las preguntas que puedan ir surgiendo, yo creo que has podido introducir muchas cuestiones, ¿no? Primero, el posicionamiento que tienes en torno a hablar de esa idea de esa pureza que no es tal, esa todo el rato constante tensión entre todas las posibilidades de personas diferentes que viven una sociedad y también, como has comentado, bueno, esa sensación que tienes desde que llegas a España, ¿no? Como realmente pues todo ese pasado está, podríamos decir, como anulado y parece que es mucho más estandarizado y unidireccional, ¿no? Entonces, y como, bueno, pues realmente todo esto hay un proceso de blanqueamiento importante, ¿no? Para poder quitar todos esos huecos que tú ibas señalizando muy bien en tu propio anulación de siluetas de castas, ¿no? No sé si Pamela, que estoy viendo que tiene una pregunta, querría preguntar antes de que yo me vaya lanzando. Pamela. Hola, hola. Buenos días desde México. Buenos días. Sandra, un gusto saludarte y, bueno, decirte que es un placer tenerte y poderte preguntar porque soy admiradora de tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, me causa curiosidad ahora que tienes más tiempo en España, me causa curiosidad desde tu perspectiva. ¿Has visto que el proyecto de educación española, por ejemplo, actualmente, cómo les es contada esta historia de la Nueva España en relación a si les es contada que se generó una jerarquización sociopolítica, socioeconómica, dictaminada por la Iglesia y la corona española, y que se generó de alguna manera esta separación de oportunidades de acuerdo a la categoría de castas y del color de la piel, o sea, es decir, las mezclas raciales, que tenía que ver con qué tanta sangre blanca, afro o mesoamericana tenía. Y justo me causa curiosidad que si estas reflexiones se llevan actualmente al plano de la educación o de la academia, porque como vemos día a día, ¿no? Como esta construcción ideológica sigue permeando, ¿no? Y no somos siempre conscientes de la historia que está atrás del atrás, por decirlo así, ¿no? Desde dónde viene, desde mitos, desde creencias religiosas anteriores a esta historia de, por ejemplo, que se generó en América, ¿no? Pero hay muchas otras. Esa es por un lado. Y por el otro, después de las presentaciones tan potentes de tu trabajo, ¿cuál ha sido la respuesta de los españoles en relación a, por ejemplo, los museos, ¿no? O sea, cómo nombran en sus museos de historia este robo del patrimonio cultural de América, cómo contextualizan esta historia de lo sagrado, del sincretismo y de la vinculación cultural. También me causa curiosidad qué ha pasado con ese tema. Mira, Buen Gobierno, que fue en el 2021, es la exposición. A mí me invitaron en el 2019 y cuando me dijeron que la exposición era en el 2021, yo inmediatamente pensé que era por los 200 años de la independencia de Perú. Cuando les conté esto,
mi sorpresa fue que nadie, o sea, nadie sabía que era la independencia. O sea, nosotros estábamos esperando el 2021 para celebrar con bombos y platillos y de repente al otro lado era como un conjunto vacío. Y ese fue para mí un punto de partida, ¿no? Vamos a ver qué cosa se cuenta de un lado y qué cosa se cuenta del otro. Entonces, lo que me enteré, ¿no? Era que durante el franquismo lo que se contaba era, por supuesto, esa historia de imperialismo, ¿no? De conquista, de evangelización. Cuando termina la dictadura y empieza la democracia, empiezan a caer también las dictaduras en Latinoamérica. Entonces se crea otro relato para relacionar estas nuevas democracias. Y empieza este relato del intercambio cultural, que es completamente vaciado de las tensiones y de la parte más dura, ¿no? De la conquista. Entonces queda como, de alguna manera, blanqueada o mucho más tibia, un relato de intercambio cultural y de... sí, donde la patata es como una gran embajadora, ¿no? De este producto que llega a tierras ibéricas y hace tierra, ¿no? Pero sin ninguna crítica mayor. Y yo creo que en ese punto estamos todavía, ¿no? Algo que pasó en paralelo a Buen Gobierno fue que se dio la primera vez que el Museo del Prado hizo una exposición de arte virreinal, porque hasta ese momento no, creo que por ahí había algún cuadro donde había un tomate o un pimiento, pero no, nada, ningún área en donde se trabajara o donde se mostrara esta parte de la historia, ¿no? Era una historia española contada mirando hacia Europa. Y se hace la primera exposición temporal de arte virreinal, que por supuesto había obras que venían de México, obras que venían de Perú, también colecciones nacionales españolas, pero el relato seguía siendo el mismo, ¿no? De explicar las obras la belleza o la idoneidad de las piezas, pero sin relatar aún cómo llegaron, en qué contexto se hicieron, qué cosas se está contando y qué no en cada una de las pinturas. Y yo creo que es una tarea que lentamente y creo que con muchas ganas, pero que muy lentamente se hace por un tema también burocrático que es muy difícil de entender y de manejar. Yo he sido parte del comité de expertos, que el nombre me da un poco de... No me siento experta, pero he sido invitada a ser parte del comité de expertos para presentar ideas de cómo reformular la colección permanente del Museo de América. Y es muy complejo, ¿no? Porque además es un museo que tiene ciertas categorías que son muy difíciles de manejar y yo creo que son procesos muy, muy lentos. Pero mira, más allá de ello, y fue algo que me pasó en una conversación completamente de amigos, le comentaba a un artista de estas intenciones que tenía el Museo de América y cómo lo primero que habíamos pensado, que más allá de lo difícil que era renombrar, cambiar, quitar, poner, que se está haciendo, era cambiar el relato y de la importancia que tenían los guías de museos, que había sido justamente mi primera gran experiencia en España, ¿no? Y pensábamos que eso era algo pues muy fácil, muy ágil, ¿no? de cambiar. Y habíamos revisado estos códigos, ¿no? Que se estaban replanteando. Y esta amiga me dice, no, me dice, yo he estado un día domingo, me dijo exactamente la hora, el día, y el relato era otro.
Entonces yo voy y pregunto, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo podemos... no quiero ser como un policía encima, pero ¿qué pasa con esos relatos, ¿no? ¿Qué pasa con estos pequeños cambios que podemos ir produciendo? Entonces, viendo el día y la hora, desde el museo me dijeron que había como ciertas actividades que se hacían desde la sociedad civil, como voluntariado, de gente que podía ir a dar visitas guiadas. Y ese tipo de visita no era modificable. Entonces eran personas mayores que tenían unas ganas y un deseo de guiar, pero claro, su relato era completamente diferente al relato que uno podía haber propuesto. Y frente a eso no había mucho que hacer. Entonces también estamos hablando de esas imposibilidades y que solamente el tiempo, ¿no? Y el trabajo lento y pausado nos puede dar. Miguel Ángel, ¿tú querías intervenir? Yo quería intervenir, sí. Quería felicitar a Sandra. Un segundo que tengo aquí un poco de lío con las pestañas. Bueno, simplemente felicitaciones por tu conferencia. Creo que estas graduaciones ha sido realmente una intervención inspiradora y que has logrado, de hecho, que la pintura, bueno, en fin, no solo la pintura, pero, en fin, el arte se convierta en un territorio donde la imagen se interroga a sí misma y donde pone en cuestión sus propios mecanismos de poder. Me ha conmovido especialmente un poco ver esa vinculación de arte e identidad y la conversión del color y materia en una reflexión profunda, ¿no?, sobre quiénes somos y cómo nos miramos, ¿no? A propósito, ahora que estábamos comentando precisamente hablando del relato. El relato efectivamente es fundamental. Lo que pasa es que me temo que siempre el relato a veces puede ser tendencioso y es complicado abordar de una manera objetiva el análisis del relato. Yo lo digo como historiador del arte. Conozco bien la realidad del Perú. He estado recientemente, hace un par de años, sin ir más lejos, la última vez estuve en Lima, estuve en Cusco. Estuve visitando la Escuela de Bellas Artes. Sé, de hecho, hasta qué punto estas cuestiones atraviesan ahí la vida y la práctica artística del país. La cuestión identitaria me parece fundamental. De hecho, quien visite Cusco se da cuenta inmediatamente que la realidad artística ahí pasa por todo lo identitario, ¿no? Y de hecho, bueno, en fin, me parece que lo que has traído aquí es maravilloso y es precisamente eso, ¿no? Tender puentes entre tradiciones, a veces reconciliar miradas, mostrar que la pintura puede ser también un acto de memoria, de resistencia, incluso, ¿por qué no?, de reparación. Tu trabajo nos recuerda que, de hecho, el arte no solo presenta o representa el mundo, sino que tiene patria y potestad para interpretarlo, para discutirlo y para resignificarlo. Yo creo que, bueno, pues que ese ejercicio crítico y poético de mirar, en ese ejercicio, el arte sigue siendo una de las formas absolutamente más lúcidas de conocimiento. Y solamente por alusiones, simplemente recordar que efectivamente es verdad que la cuestión del arte virreinal ha ocupado pocas veces, digamos, una primera página, pero sí que ha habido exposiciones de arte virreinal en las últimas décadas. Por ejemplo, recuerdo la del Museo de América en el año 2000, Perú, Fe y Arte en el Virreinato. En el 2007 hubo también en el Colegio San Ildefonso la de Tesoros y las Artes en Latinoamérica. Hubo luego otra en el 2009, que no recuerdo ahora el título. En fin, que no es que haya sido un tema desatendido, ni mucho menos. Es un tema que ha estado siempre, de hecho, bien presente en la tradición española. Evidentemente, la de Tornaviaje del 2021 fue quizá la más significativa, al menos de los últimos tiempos, y quizá porque la tenemos más cerca la recordamos más, pero no ha sido ni mucho menos la única. En fin, Sandra, me ha encantado la ponencia, me ha parecido absolutamente inspiradora. Muchísimas gracias. Sí, me refería a un lugar, y no es porque me quiera plantar en el Prado, ni mucho menos, pero si pensamos en
en las colecciones de arte en Perú, por ejemplo, la producción española es que ocupa un lugar fundamental, obviamente, y mi pesar, en todo caso, es el vacío que ocupa en las colecciones de arte, no en los antropológicos, no en los arqueológicos, que por supuesto, ¿no? Sino como parte fundamental de una... de la propia fundación del Estado-Nación, pensando en que el propio Prado seguramente ha sido construido con los bienes que, ¿no? Y con la producción de del oro y la plata y etcétera, y de la mano de obra, ¿no? Porque no olvidemos que todo ese oro y plata era extraído por brazos y por cuerpos, ¿no? Por piel. Se me había quedado una respuesta a Pamela, referente a la respuesta justamente de... yo creo que, como decía antes, la respuesta ha sido como muy diversa. Yo creo que en los entornos en donde nosotros nos movemos, al menos en las artes contemporáneas, hay al menos de cara a la galería, hay una apertura, hay como un músculo, ¿no? Más ejercitado respecto a lo que a las diferentes voces. De hecho, no es raro que en la Bienal de Venecia el artista que representa un país no sea del país. De hecho, hay países que han intercambiado uno por otro. Es como una práctica que ya se viene haciendo. Pero hablando tal vez de silencios, tengo la sensación, y era como parte del experimento, que la conversación o las tensiones que para mí hubiesen sido buenas, ¿no? Que hubieran aparecido con la itinerancia de la Pinacoteca Migrante en la Biblioteca Nacional, no se han dado, y yo creo que no se han dado porque el silencio también es una estrategia de blanqueamiento. Ya. Vale. Rojo quería intervenir. Sí, me gustaría hacer una pregunta así rápida, que como ya he hablado sobre el Museo de América y esa posibilidad digamos, de descolonizarlo o de reconvertirlo, yo, que mi estudio también de doctorado tiene que ver con este tema, me gustaría saber qué opinas sobre, digamos, sustituir todas esas piezas en obras de arte o, digamos, en obras de arte pues, latinoamericano, ¿no? O que representen las antiguas figuras, pero con un contexto más acertado. Sí, eso. Mira, hay muchas tensiones ahora mismo sobre lo que sucede. Por dar un pequeño ejemplo que yo creo que se puede extrapolar, ¿no? A toda la creación. Ahora hay un boom, mal llamado boom, o un interés mucho más exacerbado desde Occidente de las producciones artísticas de la Amazonía en general, de Brasil y de Perú. Y claro, durante mucho tiempo la costa peruana ha vivido a espaldas de la Amazonía, ¿no? Relativamente hace unos tal vez 20 años ha habido poco a poco un mayor interés, como viendo estas producciones desde lo artístico y no desde lo artesanal, y ahora mismo ya hay artistas que están en posiciones como, vamos a decir, de poder o de enunciación dentro del arte contemporáneo occidental. Y mucho de lo que ahora mismo se cuestiona las personas en Perú y fuera de Perú es
si este no es otro tipo de expolio, porque esas obras tal vez tendrían que estar en Perú, ¿no? Y no formar parte de otras colecciones, y de alguna manera se repite, estaríamos repitiendo nuevamente este extractivismo, ¿no? Son cuestiones que están allí. Yo creo que pensar en que los artistas, en este caso amazónicos, no tienen la agencia para saber qué cosa, de qué manera, por un lado, viven, por otro lado, comercian o trabajan con su producción, tendría que ser completamente ajena a nuestros ideales e intenciones de pureza y de nuestras lógicas de conservación. Tal vez para ellos ese tipo de conservación en un museo no es necesaria. Pero con el Museo de América sucede que la colección del propio museo tiene obras, que no solamente son de América, ya para empezar, o sea, hay obras de todas las expediciones científicas que partían desde América, con lo cual hay obra africana, de Oceanía, hay obra de Asia, y era algo que a mí, y que era lo primero que me producía, ¿no? Tal vez el problema es el nombre del museo. Si le llamamos Museo de la Colonización Española, pues no tendríamos ningún problema, ¿no? Yo creo que el problema es que se llame de América, entonces pareciera que el enunciado es nuestro, ¿no? Que pareciera que el enunciado viene desde América. A mí no se me ocurre un museo de España que no esté, o sea, un museo de España en Perú que no tuviera una gobernanza española. Entonces yo creo que más allá de lo que se presente y de cómo se presente, que también está el hecho de la gobernanza de ese museo, ¿no? Y como digo, yo creo que los esfuerzos que se están haciendo desde dentro son mayúsculos, pero tal vez hay complejidades de base, ¿no? Que no sabría muy bien cómo resolver. Pues yo creo que Sandra, con lo que ibas contando, que es bastante interesante, por alusión saldrían varias ideas. Pamela, cuando hablaba de la academia, y yo respondiendo un poco a la academia, cuando pudimos tener la ocasión de contar contigo, era en otro marco, que era Warmi Rumi, y era sobre artistas latinoamericanas racializadas. Este marco que tuvimos era porque realmente la Complutense, como otras universidades españolas, pues su currículum, muchas de las ofertas que hacen de artistas racionalizadas y sobre todo latinoamericanas, pues es puramente anecdótico porque prácticamente no existe. Es más bien occidental y europeo y como mucho a lo mejor con alguna ascendencia pues estadounidense o algo así, casi proviene desde lo estadounidense que llega a todo lo que es el arte latinoamericano. Entonces, esa es una buena reflexión y apuro para ello, ¿no? O sea, lo cito. Con respecto a lo que hablas del Museo de América, que yo creo que vas tocando lo que está de base, ¿no? Pues lo que está de base, que por supuesto hay un blanqueamiento, es un museo que surge de un extractivismo, sea por viajes o por lo que sea, y está organizado de acuerdo a lo que se va recogiendo. Pero no está pensado, como tú dices, como un diálogo como tal, ¿no? Entonces, lo estás ciñendo a ese museo en particular, porque lo conoces más, me parece interesante ceñirlo ahí. Lo que pasa que, claro, lo complicado es cambiar todos esos relatos, ¿no? Es cierto que ahora mismo, pues, hay una buena presencia, ha aumentado pues el número, pues personas, por ejemplo, subdirectoras que están en el Museo de Reina Sofía, que tienen otro tipo de bagaje, otro tipo de identidad, pero aún así yo creo que es lento y sobre todo que presupone que se cambien muchas otras formas o que se introduzcan a entrar en diálogo o incluso en conflicto también con el que ha habido dominante, ¿no? Pero
mi pregunta de fondo es, claro, ¿hasta qué punto es como que hay una parte que entró como por moda, hay otra parte que entra como por cuota y otra cuestión que es de fondo y además, pues bueno, pues con tensiones sociales que tenemos en distintas épocas que realmente como que no está entrando a plantearlo como un diálogo constructivo o profundo, sino que estamos dentro de esa parte, ¿no? Y tú que en ese sentido, como decías, pues has podido tener una situación un poquito más destacada, pues por la Bienal, por lo que hiciste en la Sala Alcalá, por otra serie de conexiones, ¿no? Pues en cuanto te ves tienes esa complejidad, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacerlo de otra forma, ¿no? Tú ahí estabas hablando de gobernanza, o sea, de introducir nuevas personas, nuevos gestores, también de contar otros relatos transformadores. El Thyssen por remisa, por ejemplo, ha intentado minúsculamente introducir alguna otra cuestión. Y la pregunta es que si tú esa idea pues lo ves más como la ola de lo que está ahora posible o si realmente, bueno, es que va habiendo un cambio más estructural. Yo creo que el tema de lo decolonial, eso está dentro de unas necesidades y problemáticas que han ido cambiando de nombre, pero que surgen desde la propia... Yo creo que podríamos pensar desde los propios nacimientos de las repúblicas, ¿no? Porque antes hablaríamos de anticolonialismo, pero luego, cuando supuestamente acaba y nos damos cuenta que no ha acabado, todas esas cuestiones se han ido poco a poco consolidando y tal vez es Aníbal Quijano quien consolida de una manera más, creando casi una palabra, ¿no? Para entender qué cosa era lo que estaba sucediendo. No quiero pensar que es producto de una moda, yo creo que es producto de muchos años de haber ido empujando. Yo no creo que es como el feminismo, ¿no? No empezó ayer, ¿no? Es producto de toda una serie de reflexiones y de generaciones que han ido transformando y cambiando el propio relato dependiendo de las circunstancias y de las problemáticas que el propio día a día genera. Yo tengo la certeza de que son procesos muy lentos, que seguramente lo único que nos queda es seguir empujando el carro, porque incluso cuando creemos que hemos ganado ciertos derechos, ya hablando desde el feminismo, siempre pasa que estamos a punto de volverlos a perder. Entonces, no es una cuestión puntual o que tenga que ver con un tipo de cultura. Yo creo que hay que entender que están dentro de nuestra propia constitución como seres humanos y de nuestro comportamiento ante el miedo, ¿no? Del comportamiento somos seres que hemos evolucionado con hambre, somos seres que hemos evolucionado con tensiones y es una pena que justamente en esta época de abundancia sea de los peores momentos que atravesamos como humanidad. Hay algo que en el Museo de América aprendí y que además fue como que pensé mucho, pero que además pude relacionar cuando justamente se dio la exposición en el Museo Thyssen, la historia colonial en las colecciones del Thyssen. Me parece que fue la exposición en donde trabajaron Jason Rodríguez, que fue parte también del Comité de Expertos del Museo de América, y Andrea Pacheco. Y ellos me contaron que una de las cuestiones que pasó en el Thyssen fue que ante
poca disposición del público en general, del Museo Thyssen. Hubo muchas menos visitas de lo normal, para empezar. Y además hubo mucha gente no sé si mucha, perdón, pero hubo gente de los amigos del Thyssen que se retiraron. Entonces tampoco, no solamente es qué hacer, porque hay que pensar en la reacción desde el otro lado. ¿Por eso vas a dejarlo de hacer? No. Pero dar un paso no significa que estemos avanzando, ¿no? Y es algo que pensaba también, y por eso esta sensación que me invade de vamos lento, porque ¿qué pasa si de repente, imagínense, nos dan carta blanca y cambiamos por completo el Museo de América y le damos media vuelta? Ese es un museo al que van sobre todo colegios. Y a mí no me sorprendería que dejaran de ir si el relato cambia de tal manera que si existieran, por ejemplo, colegios o personas o entidades católicas, qué sé yo, amenazadas o atacadas. Entonces yo, no sé, a veces me cuesta pensar cuál es realmente, si hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Si no, dependiendo del lugar, dependiendo de la disponibilidad, dependiendo del público, tenemos que pensar en diferentes estrategias para esas nuevas narrativas, ¿no? No sé si fue en el museo... se me va el nombre, pero no sé si fue en Holanda o en Bélgica, me saldrá, En Bélgica. en una exposición temporal o para la exposición permanente, en un momento, temporalmente, se crearon 2 visitas en donde tú podías escoger uno u otro relato. No sé si es algo replicable, no sé, tampoco sé qué pasó, ¿no? Pero digo, hay eso, inventar, ¿no? Seguir inventando modelos de poner en primer lugar sobre el tapete que hay varias narrativas y que existen y que van a seguir existiendo en paralelo. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más tenéis alguna otra pregunta. Antes hubo una pregunta que creo que alguien decidió luego no hacerla. Angélica, Claudia. Y también Killari. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, Claudia. Una breve nada más participación. Bueno, primero para felicitar a Sandra, me parece muy, muy interesante la ponencia, pero me parece muy interesante todo lo que has dicho posteriormente a la presentación de tu trabajo. Me parece muy interesante como han dicho que los relatos no solo están en relación de la perspectiva de quien los narra, sino que también hay en todas estas cuestiones culturales y de manejo de la cultura de gestión están relacionadas al vaivén político. Y la obra es política, claro, y tiene un contenido que busca también, digamos, hacer esa reflexión. Pero a mí me gusta también pensar y eso me gusta mucho, tengo que decir que me parece que es importante porque debemos dejar, digamos, esa vitrina, como se comenta, nada más de ser como un objeto etnográfico o arqueológico. Y bueno, porque yo soy de México y claro, nosotros tenemos cargas arqueológicas que compartimos además muchas experiencias, claro, con Perú. Y bueno, hay este manejo de las cuestiones políticas de los gobiernos son los que establecen un relato u otro, ¿no? Como digamos, me referiría, por ejemplo, a una anécdota que es el hecho en el que en el momento el presidente del sexenio pasado solicita a España que haga una disculpa por como se han hecho en otros momentos para otras culturas sobre los abusos o todo lo que conllevó una conquista y como esa manera
no solo de que se descartara, sino fue la manera en la que se descartó, ¿no? De haber hecho un vilipendio, me parece como seguir viéndonos no como pares, ¿no? Entonces, con esas diferencias no se está viendo la diferencia, sino la otredad, sino la diferencia en un sentido negativo, ¿no? Pero bueno, eso, digamos que sí, ese vaivén siempre estará sujeto literalmente a quien está gobernando en un momento dado, ¿no? Más allá de eso, sí habrá cambios que me parece que van a ser más perdurables en las políticas públicas, culturales, pero bueno, pues solo esto, pequeña reflexión, una felicitación. Si puede ser posible que pudieras compartir tu correo, me parece muy interesante tu ponencia y te la agradezco. Bueno, gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, a nivel político, bueno, Perú en ese momento está pasando tal vez uno de los peores momentos de crisis del sistema, ya no solamente hablamos de política a nivel de partidaria, sino ya es el propio sistema el que se está corrompiendo y por supuesto son las comunidades que se han mantenido a salvo casi de manera independiente al Estado, las que se siguen encumbrando como organizaciones sólidas, ¿no? Y por supuesto, el Estado en ese caso, pues lo que hace es atacarlos y directamente llamarlos de terroristas para abajo, que es un poco lo que está sucediendo con la guerra mal llamada guerra, ¿no? Con el genocidio en Gaza. Y nuevamente, ¿no? Es muy fácil llamar terrorista a alguien que no comparte la cultura, ¿no? Es como un terrorismo cultural, ¿no? Es todo lo que es diferente a mí, pero ya no solo de una manera, de forma epidérmica, ¿no? Sino mental, ¿no? Así, las culturas también tuvieran su propio color. Y sí, lamentablemente sí, esos usos y abusos del gobierno, de su propio patrimonio, también al menos desde la experiencia peruana es de ida y vuelta, ¿no? Vale, gracias. Killari, ¿querías intervenir? ¿Me sale como Killari? Hola, Hola. soy Pepe. Nada, quería agradecerte, la verdad, tu voz, sobre todo. Estoy admiradora de tu trabajo desde que me presentaron tu obra en la carrera. De hecho, me alegró bastante ver el nombre de una artista peruana como una artista contemporánea que había que conocer. Quería contarte que, por ejemplo, en el Tenemos 2000... mala conexión, Killari. Habla lentito porque ahí, se te escucha como cortada. Debe ser mi AirPods, espera. Vale. A ver. ¿Mejor? Sí, genial. Vale. Nada, bueno, espero que hayas escuchado la parte primera, que era agradecerte de tu obra. Sí. Vale. Y lo segundo, quería contarte que como anécdota, yo llegué en el 2010 a España y una de las visitas que hice como estudiante de Bellas Artes, o sea, no ya por arte, sino por curiosa, fui al Museo de América y yo toco el charango. Y entonces encontrarme en el Museo de América expuestos un charango, una zampoña y una quena, que también las toco, me hizo bastante gracia, ¿no? Porque bueno, por lo menos los charangos y ciertas zampoñas tienen maestros detrás, artistas, maestros, ¿no? Entonces, hilando con lo que comentaba sobre el Prado y el arte, mi pregunta, o sea, ¿no debería también exponerse lo que hoy en día, o sea, parece ser expuesto como artesanía cuando son obras de arte de artistas? Y bueno, aunque hay muchas obras estas que son anónimas, ¿no?
tal vez debería cambiarse un poco el concepto de artesanía-arte en ciertos objetos, en ciertas categorías. Y así como en el Prado se exponen obras de arte anónimas de grandes maestros del siglo XVI o de X, tal vez también deberían exponerse obras de Latinoamérica, o sea, de otros siglos, de siglos pasados, que podrían reflejar, ¿no?, lo que era antes o cómo se representaba con lo que tú has trabajado en base a cierta parte de tu obra. O sea, a mí me encantaría entrar a una sala, un espacio que también tenga obras, ¿no?, de esos siglos, porque también habían artistas, ¿no? Había una voz visual, había un elemento, pero bueno, no sé si he comunicado mi pregunta, espero que sí. Eso era todo. Pero muchas gracias. Yo creo que las colecciones en general, ¿no? La idea que hemos tenido de arte clásico es de por supuesto que hay un concepto, por supuesto que hay más allá de un virtuosismo manual, pero había como ciertas categorías que eran que no te podías saltar, ¿no? Entonces, sí, tal vez si vemos, por volver a la serie de pintura de castas, que hay series impresionantes, tanto mexicanas y la peruana también. Sí, tal vez no tienen una categoría de Rubens, pero la carga conceptual es mucho mayor, es tan seguramente potente como o más que otro tipo de representaciones donde el virtuosismo manual es por supuesto, admirable. Entonces yo creo que ha sido en ese sentido, ¿no? Que yo creo que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza que eso podría tener un valor tanto más que los grandes maestros que conocemos o que podrían convivir. Más allá de eso está el tema de las jerarquías, ¿no? Una cosa es lo que se produce en la metrópoli y otra cosa son las copias, o mal llamadas copias, que se producían en la periferia. Entonces, creo que no había una cuestión allí. Nunca hubo una duda, ¿no?, de por qué integrarlo. Respecto a las categorías de anonimato, que es un tema que alguna vez lo he conversado con amigos de Brasil, por ejemplo. Es el tema que hay muchas obras que son anónimas, pero tienen una autoría comunitaria. Entonces, poner al mismo nivel la autoría comunitaria con la autoría individual es un esfuerzo, ¿no? Y yo creo que es parte de las luchas que se están haciendo por quitar de esas jerarquías la propia idea del individuo como máxima representación de libertad, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, está el tema de esas voces plurales, ¿no? Hay muchos artistas de otro tipo de cosmovisión o de cultura que sienten que sus creaciones están mucho más cercanas a lo que nosotros llamaríamos artesanía, justamente por ser una producción de taller y una producción comunitaria, pero sin el componente subalterno, ¿no?, que le damos nosotros. Y que por eso se ven forzados a utilizar categorías de arte, pero que tampoco calzan exactamente. Entonces, yo creo que a veces también tenemos que dudar de nuestras categorías, ¿no? Y tal vez lo que yo hago está mucho más cerca a la artesanía que al arte. Y al mismo tiempo, sí, hay mucha gente que se reivindica más como creador, ¿no? Y escapar más bien de la idea de qué tipo de objeto se produce, ¿no? Sino
colocarse más desde un lugar de enunciación. Sí, y se me quedó en el tintero, no sé si a raíz de una pregunta o de lo propio que quería compartir con ustedes, y es que en esta idea de pureza, por supuesto, yo entiendo que hay una curiosidad y una pulsión por buscar esto original, ¿no? Que siempre se puede ir permutando y que por supuesto somos resultado de muchas de estos cambios y transformaciones, pero que es evidente, y eso es muy claro en el caso peruano, y creo que por eso también me venía a la cabeza, que no solamente en términos de arte, sino incluso en términos de derechos respecto a la tierra, por ejemplo, o a derechos culturales, se exige un cierto grado de pureza, ¿no? O un cierto... que pruebes tu originalidad, que para muchos, que en muchos casos es fácil o existen maneras de determinarlo, pero que para muchos otros es imposible, y no solamente es imposible demostrar, sino que se ha perdido esa posibilidad de ser puro. Entonces, nuevamente, ¿no? A veces la pureza o esa exigencia de pureza es una estrategia de silenciamiento y, por tanto, otra estrategia de blanqueamiento. Pues, Gracias, Sandra. Pues muchas gracias, Sandra. Hemos extendido un poco el tiempo de debate porque había muchas preguntas que se iban uniendo, y te agradecemos todo este tiempo. Ahora vamos a pasar a las ponencias. No sé si te quieres quedar o ya estarás organizada para presentar a las dos personas, y después ya seguiríamos otra vez con debate, pero no sería un poco el orden, si os parece. Porque ya veo que ya por lo menos se preguntó lo que hubo. Entonces, no es que no quede para debatir, porque yo seguiría aquí hablando sobre ello, pero también un poco para darle un poco de celeridad. Claro. Entonces, darte las gracias, Sandra, y un gusto conocer un poquito más y dialogar un poco en torno a tu obra y todas las reflexiones que da. Y yo, Miguel Ángel, le dejo paso para poder presentar las otras dos ponencias. Gracias. A ti. Pues, bueno, Carmen es de la Universidad Complutense, del otro, bueno, yo creo que del Departamento de Didáctica, ¿puede ser? Y bueno, su ponencia es sobre la teoría de color en la experiencia educativa en secundaria, y es desarrollado con un trabajo con alumnos de segundo de la ESO del Instituto El Olivo de Parla. Y va en torno a las nacionalidades, las distintas identidades y cómo se realiza una experiencia grupal, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, te dejo la voz a ti, que seguro que lo vas a explicar mejor. Genial, pues vamos con ello. Voy a primero presentar, me tenéis que comunicar si se está viendo todo. ¿Se ve? Sí. ¿Compartido la pantalla? Eso es, vale, perfecto. Guay. Pues, bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, bueno, me presento, soy Carmen Sánchez, estoy graduada en Bellas Artes en la Universidad Complutense, y este año también he realizado el máster de profesorado en la misma universidad, ¿no? Durante el periodo de prácticas de este máster estuvimos trabajando una unidad didáctica acerca del color. Bien, para empezar, antes que nada, deberíamos plantear la siguiente cuestión, y es: ¿qué aporta una investigación educativa sobre la teoría del color en el arte a este debate? ¿No? Bueno, pues yo diría que trabajar el color con el alumno, con el alumnado en un centro educativo de secundaria produce, sin lugar a dudas, un modo diferente de
relación con el mundo e implica una mejora en la comprensión de ciertos conceptos abstractos fundamentales. Por ejemplo, la intrínseca relación existente entre la luz y el color, ¿no? Entonces, podríamos hablar con esta frase, ¿no? Basándonos en esta frase, sin la luz no hay color. En primer lugar, diría que el aula es un microcosmos social donde se reproducen y se cuestionan los imaginarios colectivos sobre la piel y el color. Y esa piel cultural es producto de siglos de asociaciones simbólicas en torno al color. En segundo lugar, porque el color atesora como una experiencia vivencial que no basta con explicarlo desde la teoría y con abundante bibliografía, sino que debemos atravesarlo con el cuerpo y con los afectos, ¿no? Bueno, nuestro estudio teórico-práctico se ha desarrollado en el IES El Olivo de Parla, voy a poner las siguientes imágenes. Estamos hablando de una localidad madrileña en la que hasta 2021 todavía se carecía de espacios dedicados exclusivamente al arte, ¿no? La segunda imagen que vemos es el centro, la distancia que hay con la Casa de la Cultura. Y no ya solo eso, sino que en este centro educativo forma un alumnado muy diverso, de hasta 23 nacionalidades distintas. ¿Qué más podríamos decir de este centro? Pues que es un edificio con una arquitectura laberíntica que obliga a repensar esos espacios educativos. En relación a los contenidos del color, del tema del color, ya lo habían trabajado previamente en primero de la ESO, por lo que los alumnos y alumnas partían pues, de ciertas nociones básicas, lo que facilitó la profundización en nuevos enfoques, ¿no? Por lo tanto, en un aula con jóvenes de diferentes nacionalidades, poca relación con el arte y con muchas limitaciones materiales, el color no solo se percibe como una categoría estética, sino que también posee un marcador identitario. La unidad didáctica que diseñamos buscaba aprovechar esta diversidad y resignificar el aula como espacio de encuentro y diálogo, donde la experiencia del color se viviera como un acontecimiento compartido. De esta forma, el aula pasaba a ser, el aula de educación plástica y visual, y audiovisual en este caso, se convirtió en un laboratorio fenomenológico, ¿no? Donde los cuerpos y los objetos producían nuevas pieles lumínicas. Bueno, ¿a qué quiero referirme con esto? Pues, como mencionamos anteriormente, partiendo de que sin luz no hay color, no habría, sin la luz no habría color, pues podríamos hacer una metáfora al respecto, ¿no? La melanina nos da un color de piel biológico, mientras que la intervención que hemos llevado al aula de la suma de las 3 linternas, que a continuación desarrollaremos, nos ofrece nuevas pieles efímeras que hablan de identidad y comunidad. Bueno, no puedo olvidarme de mis tutores, ¿no? Lorena López Méndez y Gabriel Asensio Castañeda, que me han acompañado a lo largo de toda esta experiencia con los 4 grupos del segundo de la ESO. Esta unidad didáctica fue diseñada desde una metodología cualitativa basada en la investigación-acción, tratándose de observar, intervenir y reflexionar la secuencia de la unidad didáctica, ¿no? Que esta incluyó pues, una introducción teórica sobre la luz, el ojo humano, las diferentes síntesis cromáticas, las cualidades del color, valor, saturación, luminosidad, el valor emocional, ¿no? Con bibliografía básica desde Blanca Fernández Quesada, aquí presente, José María González Coasante, Lorena López Méndez, así igualmente, ¿no? Goethe, Arnhem, Redondo Pérez, Foster y Bravo, entre muchos otros. Seguidamente hicimos un experimento práctico, como vemos aquí, de emisiones largas, medias y cortas, mediante el que se explica la diferencia de la síntesis aditiva y la síntesis sustrativa. Aquí vemos, estoy proyectando como las sesiones que llevamos a cabo y aquí vemos Asimismo, el alumnado debía participar con un objeto personal, ¿no? Que actuara como un catalizador simbólico, así como explicar por escrito el objeto que va a representar en la lámina y el razonamiento de su elección. Con la clase
totalmente a oscuras y con sus objetos personales, intervinieron la luz y posteriormente lo llevaron a una producción artística propia, donde se resignificó el valor emocional del mismo. Bien, la luz de las 3 linternas, bien, la luz de las 3 linternas, red, green and blue o RGB, envuelve, transforma y recrea el color del soporte creando identidades efímeras que dialogan desde lo abstracto y lo orgánico. El trabajo de Olafur Eliasson en su instalación Your Uncertain Shadow, la obra se transforma a través del cuerpo y por tanto depende de él, ¿no? Vamos a refrescar a qué obra me estoy refiriendo, ¿no? Pues en una sala blanca los visitantes entran pasando por 5 focos que proyectan luz sobre la fachada frente a ellos. A medida que los visitantes entran, su sombra proyectada aparece en la pared como una serie de 5 siluetas de diferentes colores. Cada silueta se genera obstruyendo la luz de diferentes colores desde ángulos ligeramente distintos. A medida que los visitantes se mueven por el espacio, acercándose o alejándose de las luces, las siluetas cambian en intensidad, de color y escala. En esta instalación, el arte se produce a través del juego, la experimentación y la curiosidad de los visitantes, quienes deciden cómo se ve la obra expuesta y qué se puede hacer con ella, ¿no? Vemos aquí pues, un ejemplo de ese tipo de instalación. La integración de referentes contemporáneos como Olafur Eliasson y desde experiencias educativas como el happening de aprendizaje interdisciplinar se pueden generar nuevas pieles simbólicas y de color. Perdón. Además, trabajamos con herramientas como témperas, pinceles, que a veces no son tan usuales para los educandos, aunque también pudiesen utilizar lápices de colores. De la misma manera, trabajamos mano a mano con alumnado con daltonismo, acné y con altas capacidades. Por ello, creemos conveniente fomentar el aprendizaje de los conocimientos por experiencia, explicación teórica y a la vez sirviéndose de la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos explicado la unidad didáctica y ahora cómo hemos obtenido los instrumentos o la información para una óptima evaluación de los educandos. Bien, pues principalmente hemos utilizado la observación directa, así como la realización de un diario de campo, también revisiones periódicas de los cuadernos y apuntes y entregas de las láminas. En cuanto a los criterios de evaluación que hemos seguido para la calificación de la propia elaboración del ejercicio planteado, deberán identificar y describir correctamente los colores que surgen en las sombras proyectadas, elegir un objeto significativo y presentar una interpretación personal e innovadora con ciertos detalles cuidados. También deberán representar los colores de las sombras usando correctamente los materiales y su técnica, asegurándose así de entregar un trabajo limpio y ordenado, así como trabajar en el aula o en casa, en función del ritmo de trabajo, ¿no? Igualmente, fue importante que se implicasen realizando un ejercicio de Kahoot y preguntas del contenido de forma oral para ver ese nivel de participación en el aula. Para posteriormente, según los criterios de evaluación que se estaban llevando en el centro, la realización de una prueba teórica o práctica era imprescindible. Entonces, finalmente, también hicimos unas encuestas de tipo Likert para que el alumnado evaluase la práctica docente, así como entrevistas realizadas a ciertos artistas docentes como José María González Cuasante, que ha sido uno de nuestros principales referentes bibliográficos para la investigación de nuestro trabajo, a Gabriel Asensio Castañeda, aquí presente, nuestro tutor de las prácticas, a Juan Antonio Tinte Moreno, también nuestro primer docente de esta materia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, y a nuestro padre como referente autoetnográfico
y que también es un profesor de secundaria en el Instituto Universidad Laboral de Toledo. Bien, en cuanto a los resultados, ¿no? Podemos decir, por lo tanto, voy a pasar de página, que analizando los resultados de nuestra prueba teórico-práctica, comprobamos que cerca del 70% del alumnado, aproximadamente el 68,7% de la clase, o sea, más de la mitad de cada grupo, habría aprobado. Respecto a la entrega del ejercicio planteado en segundo de la ESO B, contamos con 12 láminas entregadas de 17 alumnos, al igual que en el grupo D. En cambio, en segundo C y segundo F, con menor porcentaje de ejercicios pendientes, se entregaron en el primero 10 láminas de 14 alumnos, mientras que en el segundo recibimos 13 trabajos de 16 estudiantes. Es reseñable que las láminas entregadas generalmente muestran las aficiones que los adolescentes, muestran las aficiones de los adolescentes o incluso las siluetas que conservan un fuerte vínculo afectivo para ellos, ya sea, como hemos visto antes, un patín, un walkie-talkie, un jarrón, una máscara, un compás, un peluche, entre muchos otros. En la encuesta de tipo Likert, acerca del 73% disfrutó de la experiencia educativa. Y ya para concluir, quiero hacer una reflexión acerca de los estudiantes, pues cargan consigo imaginarios heredados de sus entornos socioculturales. Por eso, al trabajar con los colores y objetos personales, afloran dimensiones identitarias. Con nuestro estudio no solo se evidenció una clara relación entre la ciencia y el arte, sino que también exploraron sus contextos autoetnográficos, desde la física y el happening artístico. Voy a beber un segundo. El color se convierte en un lenguaje para expresar emociones, recuerdos y pertenencias. Este diálogo cromático abrió una vía de construcción comunitaria. La diversidad se entendió no como barrera, sino como una paleta ampliada y el color se entendió como identidad, memoria, como cultura, ¿no? Bueno, pues asimismo se indagó acerca de la diversidad e inclusión en el aula, entendiendo la coexistencia de distintas procedencias culturales, capacidades y sensibilidades, y atendiendo la riqueza de lo diferente. En un espacio tan hostil como del que hemos hablado, atravesado por ciertas tensiones identitarias, necesitamos más que nunca espacios educativos acogedores donde el color sea experienciado y resignificado. De esta forma llegan a descubrir y plasmar que la luz, al atravesar objetos seleccionados, producía mezclas cromáticas y a su vez producía resonancias emocionales y culturales. En conclusión, podríamos afirmar que, por lo general, los educandos se han mantenido en una escucha activa, se han mostrado participativos. Y en ese sentido, la experiencia docente performativa, participativa, abre caminos hacia el desarrollo de la creatividad y la convivencia, ya sea como ejercicio de democracia pedagógica, donde cada voz y cada cuerpo generaron una huella cromática irrepetible. Bueno, pues nada, creo que ya ha cumplido mi tiempo. Sí, muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Así que muchísimas gracias por crear este tipo de espacios en los que tenemos como voz y Vale, bien. No sé, Huberta, yo creo que le ha tenido que pasar algo porque no la localizo y hasta ayer me contestó y esta mañana está dispuesta, o sea que no sé si por lo que sea ha tenido algún inconveniente. Entonces, mientras que podemos anotar o no con ella, pues yo sí que creo que podemos aprovechar la ponencia de Carmen y bueno, y si luego pues hay alguna otra cuestión o reflexión que ha quedado sin desarrollar hasta anteriormente con Sandra, pues podemos también plantearla, ¿no? Yo sí quería aprovechar a darte las gracias, Carmen, el esfuerzo ahí de hacer la presentación y muy organizada, que se entiende muy bien. Preguntarte, que lo has apuntado, pero si lo podías exponer un poco más tranquilamente sobre esas nacionalidades, esas, como tú decías,
tensiones identitarias y realmente cómo podrías describirlo en un contexto de para nuestro público, que muchos de ellos a lo mejor no conocen, que es Parla, es una ciudad del área metropolitana de Madrid, es una ciudad que, por supuesto, pues tiene su historia de pueblo pegado a Madrid y que luego ya se unió dentro de lo que es la Comunidad de Madrid y que tiene su crecimiento exponencial a raíz de estar tan cercana a la capital, ¿no? De lo que fue pueblo de Parla a lo que es ahora, ¿no? O sea que esa dimensión, como tú decías, que en 2021 es cuando tiene por primera vez una Casa de la Cultura, ¿no? Porque el crecimiento que tiene desde la repoblación desde los años 50-60 es enorme, ¿no? Entonces, ¿qué tensiones identitarias serían para mí la pregunta? ¿Cómo las podrías describir? Bueno, pues evidentemente teníamos clases con una diversidad de alumnos, pues desde alumnos que acababan de llegar de África y que no dominaban el español, hasta, bueno, pues alumnos que compartían otras lenguas también, muchos alumnos que venían de Marruecos o incluso de Rumanía. Creo que teníamos una chica también ucraniana. O sea, había bastante pluralidad en ese sentido. Sí. Y respecto al color, bueno, pues me acuerdo, quiero hacer como un apunte, ¿no? De una conversación que sí que tuve con una de las alumnas, que ella, bueno, pues me contaba, eran 3 chicas que venían de Marruecos y bueno, pues su cultura, ellas son musulmanas y siempre venían a clase vestidas de negro, ¿vale? En concreto, una en especial, ella siempre vestía de negro. Entonces, claro, yo, no sé, me generaba... no conoces bueno, no conoces ciertas culturas, ¿no? Y bueno, ella me afirmó que más allá de que le favoreciese el negro, ¿no? Para ella era un signo de respeto hacia sus creencias, hacia su Dios, hacia su religión. Y que claro, que así era como sus padres y su familia entendían la religión. Y claro, teníamos esa alumna y esas 3 alumnos en concreto, ¿no? Y luego teníamos todo lo contrario, teníamos una chica que venía de Ucrania y que vestía con ropa deportiva de un monocolor, ¿no? Y que venía con sus uñas largas y que ella, pues, era completamente lo contrario en ese sentido. Ella necesitaba expresarse con ropa colorida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ves cómo la clase va fluctuando y cómo intentar que haya como esa convivencia, una convivencia rica y favorable, sobre todo. No sé si he respondido. Sí, yo creo que sí. Podemos seguir con el diálogo porque tenemos Gabriel Asensio tenía levantada la mano por si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, bueno, pues yo fui el tutor de Carmen, que fue una alumna de prácticas fantástica y excelente. Y decir que también luego su TFM tuvo un 10 para que se sepa que gustó muchísimo y que fue muy alabado. La felicitaron los miembros del tribunal. Y yo trabajé con ella de manera fantástica y me encantó porque ella le dio ese tratamiento diferente que yo, bueno, siendo docente desde hace más de 30 años, no lo había enfocado nunca, aunque dieras el color luz, porque como decía Carmen antes, en primero habían dado el color pigmento, en segundo también dan el color luz y los colores complementarios, pero el enfoque que tuvo Carmen de hacerlo desde la práctica, con las linternas, que fue para mí una novedad, aunque evidentemente lo conocía, pero nunca me había dado por hacerlo físicamente, ¿no? Y entonces así los alumnos lo entendieron todo mucho mejor. Y desde oscurecer las clases, que trajimos telas negras para que
que también lo pudieran ver mejor con la mayor oscuridad posible, pero sobre todo es lo bien que lo entendieron desde ese punto de vista físico y real, que se lo creyeran. Porque una cosa, claro, era el color pigmento, que es con lo que ellos han trabajado siempre, y otra cosa era el color luz y cómo transformaba los colores primarios luz, que son los secundarios en los colores pigmento. Entonces, claro, así fue como esa, digamos, universalización del color para todos, independientemente de las culturas o de las nacionalidades que ellos tenían, y les interesó muchísimo. Y luego, aparte, pues el trato que tuvo Carmen con ellos, cómo estuvo mucho más cercana, el hecho de tener unas 9 prácticas también ayuda muchísimo para que esté mucho más pendiente en cómo enfocar los trabajos. Luego también hicieron, porque luego Carmen, cuando terminó las prácticas, luego nosotros seguimos haciendo otros trabajos que son los habituales, trabajando con los colores complementarios, gamas de colores, etc. Y pues fue una aportación muy rica, y que luego además Carmen tuvo la posibilidad de conocer a Coasante, que fue catedrático de pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y decano, que también le ha aportado y le ha complementado muchos de lo que ella ha mencionado, ¿no? Entonces, simplemente pues decir eso, que esa diversidad de alumnos, pues precisamente con el color lo unifica y lo internacionaliza, porque es un conocimiento para todos. Y más que nada era también en mi intervención felicitar a Carmen y por cómo lo ha hecho y lo bien que lo ha trasladado todo. Vale, muchas gracias, Gabriel. No sé si alguien más querría intervenir. Yo quería intervenir también, Blanca. Bueno, Carmen, enhorabuena, ha sido una ponencia muy interesante y la verdad es que, claro, a mí, al menos por lo menos a mí, que me pilla más en la docencia universitaria, me queda un poco más lejos como práctica docente, pero me parece absolutamente interesante, por supuesto muy pertinente en un caso no como el que planteas en secundaria, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata además de una experiencia desarrollada con alumnado de secundaria. Me parece que es una propuesta que destaca precisamente por lo innovador y por el planteamiento riguroso, ¿no? Bien estructurado y coherente, que de alguna manera me parece que articula esos contenidos teóricos, esas actividades prácticas, esa reflexión crítica, esa parte incluso de producción artística, todo junto, ¿no? Y, en fin, resulta especialmente interesante la manera en la que abordas un poco esa teoría del color, esas experiencias un poco con linternas, ¿no? Desde esa perspectiva un poco entre lo simbólico, lo científico y lo afectivo, ¿no? Con referentes de arte contemporáneo en general y con dinámicas que me parecen de alguna manera pues, participativas, ¿no? Vinculadas a lo identitario, ¿no? A la memoria también. En fin, podría decirte que frente a otro tipo de experiencias, la experiencia directa siempre, me refiero a la experiencia directa con el alumnado, ¿no? Siempre me parece que pedagógicamente tiene un valor brutal, ¿no? Y bueno, en fin, felicitarte y me ha parecido muy pertinente y muy fundamentada. Así que nada, enhorabuena. Vale, Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gabriel, no sé si tienes algo más que decir. O alguna otra persona si quiere Simplemente intervenir. que saludos desde Toronto, en Canadá, que estoy ahora, pero no me quería perder la intervención de Carmen y su ponencia, que para mí ha sido pues parte de lo que hemos estado trabajando juntos, y ella luego lo ha sabido desarrollar mucho más ampliamente. Y que nada, que felicidades y que un saludo a todos y encantado. Vale, muchas gracias, Gabriel. Yo, uniéndolo con todas las distancias, salvando todas las distancias,
las siluetas de las que trabajas a partir de los objetos, Carmen, que quedan reflejadas con la sombra, sí que podríamos intentar relacionarlas un poco con las obras que tiene Sandra. O sea, Sandra cuando intenta es como un poco si puede evocar algo de memoria, ¿no? Tanto la ausencia como lo que sea en sí de la silueta, ¿no? Y esa identidad o memoria de la que habláis, yo creo que con distintos aspectos, pero sí que podríamos tenerla en colación, ¿no? Huberta yo creo que ha tenido un problema porque ayer me escribió que iba a estar a punto y antes de tiempo, a menos cuarto, y no me ha escrito de vuelta y me extraña porque es una mujer bastante formal. Además ella es profesora en la UNAM, en México, entonces me extraña, no sé exactamente a qué factor hay. Entonces, si tenéis alguna otra comentario que queráis hacer de cualquier carácter, si no, pues con esta versión extraordinaria, pues cerraríamos la sesión de hoy. Reyes, ¿querías comentar? Sí, bueno, yo simplemente dar las gracias tanto a Sandra como a Carmen. He disfrutado muchísimo de la sesión. Y bueno, solamente compartir unas resonancias que me han quedado rondando en la cabeza, ¿no? La importancia de, por un lado, de favorecer el desarrollo del sentido crítico entre nuestros estudiantes, ¿no? A través del propio proceso creativo y a través de cualquier contenido. O sea que realmente puede parecer que el tema de la teoría del color puede quedar como muy ajeno a un proceso de reflexión crítica o de pensarse o de vivirse pero no tiene por qué. O sea, de hecho yo creo que viene muy a colación y que a través de pequeñas propuestas como, bueno, pues objetos que le identifiquen o situaciones en las que observen cómo van vestidos, bueno, pues podemos entrar a reflexionar sobre nosotros, sobre cómo nos vemos en relación con los demás y bueno, y temas tan interesantes como el que se está tratando ahora, ¿no? Los colores de la piel y bueno, y todo el imaginario cultural que rodea esto. Y bueno, y nada más. Gracias de nuevo por ofrecer este espacio que me parece valiosísimo para compartir nuestra mirada desde usos horarios tan distantes. Y nada, sin más. Gracias. Gracias a ti, Reyes. Si alguien queréis comentar, yo creo que a Gabriel se le ha quedado la mano levantada, me parece a mí, no creo que fuese otra cosa. Solo es que se me había quedado levantada. Sí, no te preocupes, por eso, tranquilo. Bueno, pues daros las gracias a todos por asistir. Comentar simplemente que tenía también que moderar José Gregorio de la Universidad de Sonora de México, pero lo tendremos en el último día porque ha tenido que cambiarse por una actividad en su universidad. Y bueno, pues he estado yo aquí de sustituta y compartiendo con Miguel Ángel, como siempre, un placer. Y daros las gracias a todos, de especial también a Carmen y a Sandra también por vuestra generosidad. Y esperamos pues poder veros en la próxima sesión, en la tercera, que vendrá Breni Mendoza, que Sandra no sé si la conoces, pero creo que no. Complementa muy bien un perfil del que tú has estado comentando. Y bueno, pues nos vemos en la próxima y en otras. Un abrazo y que tengáis buena tarde. Muchas gracias, Carmen. El placer es mío en cualquier caso. Gracias a los ponentes. Gracias. Muchas gracias.